un escudo familiar. Yo quiero hablarte de un escudo poderoso, grandioso, que protege la familia. Y ese escudo es como una cúpula, ¿verdad? Ahora que estamos viendo la guerra, ¿verdad? Y como Israel, cuando le lanzan los cohetes, pues activan la cúpula y evitan que la mayoría de los misiles caigan. Pues esta cúpula de la que existe en la familia, lo que tenemos que activarla se llama la honra. La honra es una cúpula que protege a la familia, que blinda a la familia. Cuando en una familia está el principio de honra en la familia, es una familia que se mantiene unida, es una familia que se mantiene saludable, es una familia que se levanta como una luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosa es la honra? La honra se trata de colocar en tu corazón, fíjense, en tu corazón y en tu mente, a alguien o algo que merece supremo respeto, decoro y suprema consideración y estima por encima de todo. Esa es la honra. Es algo que tú pones exclusivo en tu corazón y en tu mente y no es negociable con nada. Eso es la honra. Repito, se trata de colocar en tu corazón y en tu mente a alguien o algo que merece supremo respeto, que merece supremo decoro y suprema consideración, y su estima está por encima de todo. Le das la exclusividad y esa exclusividad no es negociable con nada. Amén. Éxodo 5:16 dice la palabra del Señor así: honra a tu padre y a tu madre. Comienza este mandamiento con honrar. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días. ¿Para qué? Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Ven? Dos cosas: para que sean prolongados tus días, pero no sean prolongados mal, para que tus días prolongados tengan calidad, para que tus días prolongados sean días de alegría, días de contentamiento. Amén. Entonces, lo primero que Dios establece al salir Israel de la esclavitud de Egipto, lo primero que Dios establece es un compendio de leyes morales llamada los 10 mandamientos. Ellos salieron, ¿verdad?, de una cultura de 400 años, de un sistema, de un enfoque en la vida, de una perspectiva en la vida, ¿verdad?, de prioridades equivocadas en la vida. Y Dios le entrega a ellos un compendio de 10 mandamientos. Que estos 10 mandamientos eran las directrices, la guía por la cual iban a preservar sus vidas, por la cual iban ellos a tratar de estos 10 mandamientos, incorporarlos a sus vidas, a su familia. Y estos 10 mandamientos los iba a mantener saludables, los iba a mantener salvos, los iba a mantener por tiempo prolongado, ¿verdad? Y Dios se los da. Y estos compendios de 10 mandamientos son leyes morales. O sea, Dios es un Dios moral y desde su moralidad Él crea, establece su creación basada en leyes morales. Por tanto, sin la ley moral en el hombre se autodestruye. Si no hay ley moral en la vida del ser humano, eventualmente hay fin de existencia. Dios no va a permitir que la inmoralidad se prolongue a tal punto que estorbe su creación. Cuando no se honra la moralidad de Dios, pues sencillamente se autodestruye.
lo que existe se autodestruye. Pues mientras más te acoges a la moralidad de Dios, más vida, más te va a ir bien. Porque el mundo fue creado conforme a la moralidad de Dios. Y todo lo que no esté en la moralidad de Dios está fuera de sintonía y tiende a desaparecer. El principio de honra te protege. Por eso es que Dios le da al pueblo los 10 mandamientos. Porque el pueblo necesitaba ser protegido. Y van a haber muchos ataques. Al pueblo de Dios le iban a atacar de toda índole. Pero Dios necesitaba proteger al pueblo. ¿Cómo lo protege? Dándole los 10 mandamientos. Estos son 10 mandamientos que tienes que guiarte por aquí. Y si te guías por aquí vas a permanecer, te va a ir bien. Por eso es que los 10 mandamientos y las leyes morales de Dios son como un escudo que protegen. Cuando tú decides caminar en los principios de Dios, los principios de Dios automáticamente te protegen. No tienes que hacer nada, simplemente cumplir y activar cada principio de Dios en tu vida. Después que el pueblo de Israel salió de Egipto, estuvo 40 años en un desierto. En el desierto, verdad que todo es adverso, la vida en el desierto es casi imposible. No se puede vivir en el desierto. Sin embargo, ellos vivieron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Si nosotros nos metemos 40 años en el desierto, probablemente no duremos ni uno. Pero sin embargo, ellos vivieron 40 años en el desierto. Porque estaban bajo la cobertura del Dios vivo. ¿Verdad? Entonces, esto que les he dicho, el enemigo conoce exactamente este principio y va a intentar por todos los medios de hacer fracturar este principio en tu vida y en mi vida para que entonces estemos expuestos a todo lo que el enemigo pueda planificar en contra de nosotros y que nos alcance. De hecho, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y se alejaban, ¿verdad?, de la cobertura de Dios, se enfermaban, eran picados por serpientes, eran atacados por animales. Mientras estaban en la cobertura, nada les sucedía. Entonces, el enemigo va a tratar de sacarte a su terreno, porque en su terreno te puede manipular. En su terreno te puede dañar. En su terreno te puede confundir. Entonces él va a intentar sacarte del terreno, a su zona, porque en esa zona él puede. En la zona de Dios no, pero en la zona de él sí puede. Entonces las estrategias del enemigo para romper ese escudo de honra van directamente a la moral, a cómo quebrar la moral, cómo romper la moral. Porque si rompes la moral quedas expuesto. Si rompes la moral, el escudo que te protege, pues es fracturado y por ahí puede entrar cualquier misil del enemigo. Entonces ellos plantean esto y se lo hacen creer a la gente. ¿Y sabes qué? Dios se equivocó. Vamos a redefinir términos porque Dios se equivocó. Ahora vamos a cambiar el sentido de las cosas porque Dios se equivocó. Y para eso vamos a involucrar lo más sensible, la moral. Porque la inmoralidad te hace vulnerable. La inmoralidad hace vulnerable a las familias. Una familia que no se honra este principio, pues queda vulnerable. No es una casa donde el enemigo visita. Es una casa donde va a haber problemas, donde va a haber discordias, donde va a haber desorden, donde va a haber confusión. El enemigo va a intentar trabajar en el pensamiento del ser humano, en la mente del ser humano.
Los ataques más fuertes que tiene el enemigo es la mentalidad, en el ser humano, crear una mentalidad. Porque si él crea una mentalidad, te cambia el enfoque, te cambia la perspectiva, te cambia las prioridades, refuerza tu carácter inadecuado. Entonces, esos ataques en tu mente van dirigidos a quebrantar la moralidad. Cuando lo que pensamos, hacemos y practicamos deshonra la moralidad. Ahora, ¿sobre quién va dirigido principalmente el ataque? Sobre la autoridad. Todo lo Dios lo establece a través de autoridades. Por tanto, las autoridades de Dios necesitan honra para que esa autoridad puesta por Dios pueda funcionar. Para que esa autoridad puesta por Dios pueda establecer. Por eso el ataque es directamente a la autoridad, para que cuando esa autoridad pierda esa capacidad de ser autoridad, pues no edifique conforme a lo que Dios quiere. Entonces, la autoridad legal edifica. La autoridad legal. Estamos hablando de la autoridad que Dios pone. La autoridad que Dios le delega a ese hombre, a esa mujer, una autoridad para que fluya, edifique y establezca conforme a lo que Dios, a la voluntad de Dios. Pero si esa autoridad es deshonrada, pues no puede edificar. Aunque quiera, no puede. Si esa autoridad no es respetada, pues sencillamente, aunque quiera hacer, no puede. Vamos al contexto de la familia, vamos entrando más en tema. Si sus hijos no lo respetan, su autoridad no sirve de nada. Si sus hijos no lo honran, su autoridad no sirve de nada. Porque quien activa la autoridad son los que están debajo del manto de autoridad, el que la tiene. ¿Me entienden? Si un líder no es respetado, no respetan su autoridad, no es líder de nadie. Si un pastor no es respetado como pastor, no es considerado como pastor, entonces no es pastor de nadie. No puede pastorear nada. Los que activan el manto pastoral son las ovejas. Los que activan tu paternidad son tus hijos. Los que activan tu maternidad son tus hijos. Los que activan tus alumnos, los que activan tu profesorado son los alumnos. Así funciona el principio de autoridad. Entonces el enemigo va a tratar de deshonrar la autoridad, porque si deshonra la autoridad ya no. Escuchen bien, este es un principio impresionante y importantísimo de saber y entenderlo. Porque ¿qué pasa cuando se deshonra la autoridad legal? Entonces se activan autoridades ilegales, porque nunca hay un vacío. Recordemos que en el mundo espiritual nunca hay vacío. O está la luz o está las tinieblas. Si se apaga la luz, se activan las tinieblas. Si se enciende la luz, se apagan las tinieblas. Entonces, si la autoridad legal es deshonrada, la luz se apaga y se enciende la oscuridad, se activa la oscuridad, por decirlo de una manera. Y lo que la autoridad ilegal edifica, lo contamina. Lo que la autoridad ilegal edifica o intenta edificar, confunde. Lo que la autoridad ilegal trata de edificar, trae tristeza, trae pobreza. Y eso es un plan estratégico del enemigo que ha sido muy efectivo. ¿Por qué? Porque la deshonra pone límite a la vida.
La deshonra pone límites a la capacidad de producir lo bueno. La autoridad ilegal deshonra, desordena, trae caos y trae crisis, confusión, pobreza sobre la creación. La autoridad ilegal todo lo hace antinatural. Escuchen. La autoridad ilegal trata de hacerlo todo antinatural. Esa es la voz que dice, Dios se equivocó. Dios se equivocó. Entonces nosotros lo vamos a hacer mejor porque nosotros sabemos más que Dios. Entonces para esto hay una herramienta, un arma que el enemigo usa también muy efectiva, porque el hombre tiene tendencias desde el principio a este tipo de comportamiento que se llama rebeldía. La rebeldía es un arma poderosa para destruir la autoridad legal. ¿Verdad? Hoy día y toda la historia, pero hoy día y toda la historia hemos visto la rebeldía constantemente manifestada en todos los aspectos. Ahora, en el libro de Números, no se lo voy a leer porque el texto es muy grande, habla, pero se lo pueden leer, habla de la rebelión de Coré. Esto era un líder del pueblo de Israel que se juntan con otros líderes para ir en contra de la autoridad establecida por Dios, que era Moisés y Aarón. Ellos decían, porque ellos sí y nosotros no. Porque ellos tienen que tener la voz cantante y nosotros no. Entonces hicieron una gran rebelión porque lograron unir a otros líderes, porque los rebeldes tienen talento para convencer a otros. Los rebeldes son buenos para convencer a otros y establecer grandes rebeliones. Recordemos el primer rebelde de la historia, Satanás. Se llevó las 3/4 partes de los ángeles. Tienen poder de convocación, de convocar, ¿verdad? De convocatoria. Los líderes rebeldes tienen mucho poder de convocatoria, ¿verdad? Por eso vemos las ciudades aquí llenas de gente quemando edificios y son rebeldes. Se rebelan contra la autoridad legal. Y eso Dios no lo aprueba. ¿Eh? Ahora, automáticamente que se levanta un rebelde o la rebeldía, automáticamente hay un juicio que viene de Dios también. O sea, un rebelde no va a quedar sin juicio. Todo rebelde tiene que enfrentarse a un juicio de Dios. Lo que le pasó a estos, a Coré y toda la pandilla, dice que la tierra se abrió y descendieron directo al Seol. Fíjense cómo fue el juicio. Dice que se fueron, así mismo dice la Escritura, directamente al Seol. La rebeldía activa el juicio de Dios. El ser humano cree que puede rebelarse contra la autoridad de Dios sin que le suceda nada. Y cuando usted se rebela contra la autoridad de Dios, usted mismo está construyendo su propio juicio. Usted está levantando su propio juicio. Porque es una ley espiritual. En el contexto familiar, pues, a la orden del día, esta historia del hijo pródigo que está en la Escritura, nadie nunca se imaginó que esta historia iba a ser tan vigente en todas las generaciones. Siempre hay hijos pródigos. Siempre tenemos que lidiar con un cabezón. Siempre tenemos que lidiar con alguien que quiere ser un hijo pródigo por el amor al arte, porque rebelde sin causa, como la película, ¿verdad? Y la parábola del hijo pródigo dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame parte de los bienes que me corresponde, y la repartió los bienes. Y no muchos días después, juntando todo lo que el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviéndole en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio, fue y movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo, matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Esto es un ejemplo de quebrantar el principio de honra en una casa. O sea, los hijos pródigos. Ahora, ¿cuáles son las características de la rebeldía? Lo vamos a poner en contexto de este pasaje. Número 1, creen que tienen un mejor plan. Los rebeldes siempre creen que tienen un mejor plan que la autoridad, en este caso que el padre. Cuando analizamos lo que hay en el pensamiento de este tipo de personas, se plantean la superioridad de él con respecto a la autoridad, con respecto al padre, ¿verdad? Yo tengo mejores ideas. Mi padre es un anticuado. Sus métodos ya no funcionan. Yo voy a hacer cosas mejores porque yo sí tengo la fórmula. Eso es lo que está en el pensamiento de un hijo rebelde. Eso es lo que está en el pensamiento. Y automáticamente, cuando tú tienes ese pensamiento, pues tú quebrantas el principio de honra. Y hoy día, desgraciadamente, la agenda empuja a nuestros hijos a tener ese pensamiento. Tus padres son anticuados. Los métodos de tu padre no funcionan ahora. Los métodos de tu madre tampoco. Tu familia te desvalorizan a la familia. Y entonces el enemigo los saca al terreno de él astutamente y los hace muy vulnerables. O sea, número 1, creen que tienen la mejor idea. Número 2, se van de la casa. Se van de la casa de tal manera que la influencia que puede ejercer la autoridad paternal o maternal no les alcance. Así que mientras más lejos mejor, dicen ellos. De esta manera quedan expuestos a todos los peligros y ataques porque no hay cobertura de autoridad que los proteja. Su escudo protector ya no existe. No está presente. Quedan sin luz que les guíe. Así que el momento para que el enemigo les atrape, no hay momento fijo. Hoy vemos a muchos jóvenes que se van de las casas. Se van lejos, mientras más lejos. A la Patagonia, si pueden, se van. A la Siberia rusa, no importa. El problema es estar lejos de los padres, porque es lo que la agenda les viene enseñando. Y por eso nosotros queremos enseñarle a nuestros jóvenes que eso es una agenda del mal. Que eso es una agenda que produce muerte, porque quebranta el principio de honra. No es que usted se quede en la casa como un zángano viviendo a la sombra de los papás, ¿okay? El problema es que usted, cuando se vaya de su casa, se vaya en el principio de honra. Usted se va de la casa, pero sigue honrando a su mamá y a su papá.
y escucha y considera el consejo. Y todo lo que usted hace, piense que va a honrar a su mamá y a su papá. Mi mamá y mi papá se sentirán orgullosos de mí por esto que estoy haciendo o no. Esa es la pregunta que te bendice. Esa es la pregunta que te va a traer vida y vida en abundancia. Número 1, piensan que ellos tienen el mejor plan. Número 2, se van lejos. Y número 3, empiezan a vivir perdidamente. Que ahora que están fuera de la cobertura de autoridad, comienza el desorden. Al estar a la ausencia de autoridades legales, ¿qué pasa? Se activan las ilegales, ¿verdad? Entonces las autoridades ilegales, ¿qué es lo que vienen a hacer? Traer confusión, crisis, ¿verdad? Entonces las autoridades ilegales comienzan a tomar lugar y control. Estas que no responden al plan y al propósito de Dios. Entonces comienza el desorden y la sensación de estar viviendo perdidamente. ¿Qué pasa cuando se apaga la voz de la autoridad legal? Pues entonces empiezan a hablar profesores, amigos, gente que no tiene la autoridad legal sobre nuestros hijos. Son los que empiezan a hablar. Universidades con muelas y con conferencias del mismo infierno que los empiezan a confundir. Doctrinas de demonios, como dice la Escritura. En los postreros tiempos va a estar la doctrina de demonios, pero no es en manos de un brujo, no, en manos de uno con cuello y corbata, manejando un Ferrari o manejando un, ¿verdad?, tipo bien plantado. Ese que tiene una doctrina de demonios que le traquetea el mango. Ese que es profesor, ese que es decano de la facultad. En la boca de eso están las doctrinas de demonios que confunden a nuestros hijos y le hacen mucho daño. Entonces muchos padres testifican de que cuando vuelven los hijos ya no son los mismos que se fueron. Han cambiado la mentalidad, le han cambiado el enfoque, le cambiaron la perspectiva, por tanto le cambiaron el carácter, le cambian las prioridades y todo lo demás. Y esto es tristemente más común hoy día de lo que podemos imaginar. A veces dentro de nuestras mismas casas están pasando esas cosas y no nos damos cuenta. Nos están rompiendo el escudo de la honra dentro de la casa y no nos damos cuenta. El hijo pródigo de la historia es más vigente hoy. Cada mañana, cada día, desgraciadamente, se activa un hijo pródigo. Viene y es a través de un pensamiento que se le cruza en sus mentes. Y empiezan a pensar pródigamente. Ahora, cuando nos damos cuenta de esto, pues ya ha pasado mucho tiempo. Por eso tenemos que tomar control hoy. Hoy es el día en que la iglesia se levanta. Porque recordemos que la iglesia es la que está llamada a dar el aviso de Dios, a dar el consejo de Dios. La iglesia tiene que abrir la boca, tiene que hablar. La iglesia tiene que decir, tiene que explicar. Tenemos que decir que la honra es directamente proporcional a la vida, que la deshonra corta la vida. Si en cada hogar estuviera presente el principio de honra, las familias fueran mejores. No hubiera tanta rebeldía, no hubiera tanta falta de respeto,
no hubiera tanta inmoralidad. Porque recordemos que la honra pone por encima, o sea, mi honra a mi familia está por encima de cualquier cosa. Entonces, cuando venga alguien con un plan que deshonre a mi familia, yo lo voy a rechazar. Yo lo voy a apartar. Cuando venga alguien a mi vida de esos medios locos que van a traerme un consejo o van a traerme un plan que va a deshonrar a mis autoridades, yo no lo quiero en mi vida. Porque en todo esto que hay ahora hay dos vertientes, fíjense. Escúcheme bien. Y vamos a ver en 3D, en 4D, en 5D. Dos vertientes que hacen quebrantar el principio de honra. Número uno, el enemigo de las almas. Ese es el primero. Porque el enemigo de las almas se conoce en las leyes espirituales mejor que tú y mejor que yo. Y por eso va en contra de los principios de vida. Quebrantar los principios de vida, ¿cómo lo hace? Sutilmente, como decíamos. Te llevan a los muchachos, los padres contentos, que le dieron una beca. Qué bueno. Pues nos alegramos porque le han regalado una beca, se ganó una beca, porque él es más bueno. Se lo mandan para allá, para Kentucky. En la Universidad de Kentucky aparece un hijo del diablo vestido en traje, con bata, con un perfume, con un carro, con qué sé yo, con una influencia. Entonces, número uno, está el enemigo con un plan. Y número dos, están los intereses con otro plan. Porque ¿cuál es el interés de la agenda del hombre en quebrantar la familia? Los intereses de la agenda del hombre es poder desintegrar y desunir. Porque si desintegra y desune, hay más control. Porque si usted es una unidad, es más difícil controlar. Pero está todo desintegrado y desorganizado, es más fácil controlarlos. Es más fácil mentirles. Es más fácil manipularlos. Entonces, los grandes intereses de este mundo nos quieren tener controlados. Y para controlarnos va entonces el desintegrar la familia. Por eso todas las ideas de redefinir la familia para desintegrar la familia están tomando el concepto de la autoridad legal que es Dios para poner un concepto de una autoridad ilegal, ¿verdad? Para redefinir familias, para redefinir si eres hombre o mujer, para redefinir conceptos en tu vida. Y todo lo que usted vea, escúcheme, todo lo que usted vea que vaya en contra de la naturaleza es una autoridad falsa. Detrás hay una autoridad falsa tratando de quebrar, tratando de romper, tratando de limitarte. Entonces, por un lado tenemos al enemigo y por otro lado los tontos útiles. ¿Qué digo? Los intereses. Y esta gente que tienen grandes intereses porque están pensando en money, son los tontos útiles de Satanás. Porque ellos están pensando en money, pero cuando te termina el money tienen un juicio delante de la presencia del Padre. Todos tendemos, como dice, todos vamos a tener un día en corte. Y delante de la presencia de Dios no hay invento. Entonces toda la manipulación que tú usaste para quebrantar los principios de Dios, tú tienes un problemón. Yo no quiero estar en tus zapatos con todos los millones que tú tienes. Entonces los tontos útiles hacen que estos planes avancen. Y la iglesia, ¿qué hace la iglesia? En la pasividad, en el silencio, en las cuatro paredes, no nos metemos con nada. La iglesia está llamada a establecer lo que Dios dice. No es otra entidad. Dios le dijo, a ustedes les doy las llaves. Nosotros tenemos una responsabilidad de las llaves de Dios. La que abre las puertas o la que cierra las puertas. Las llaves abren y cierran puertas. Nosotros tenemos esa autoridad delegada por Dios. En la iglesia lo que está llamado a enseñar. Pero no le enseñe desde el punto de vista
No enseñar desde el punto de vista religioso o dogmático, no. Enseñe desde el punto de vista de la revelación de Dios. Desde la palabra de Dios que trae el rema. Y que cuando tú la hablas, la gente dice, ¿cómo? Nunca me habían hablado así. Porque usted tiene que hablar con la autoridad que Dios le ha dado. Honre la autoridad que Dios le ha dado para hablar. Cuando usted predica a una persona, no esté predicando, mire, no, háblele con autoridad y amor, pero con autoridad. Porque lo que usted está trayendo no es cualquier cosa. Lo que usted está trayendo es una tabla de salvación. O te salva o te pierdes. Porque sabemos lo que va a pasar, lo que está ocurriendo hoy. Cuando demos 2 pasos más adelante no sabemos lo que va a ocurrir. Tú no sabes lo que va a ocurrir mañana. Y tú no sabes a qué te vas a enfrentar mañana. A qué te vas a enfrentar en un futuro. Y nosotros estamos trayendo una palabra, una advertencia, un consejo desde la autoridad de Dios. Entonces la iglesia tiene que ser tomada en cuenta. Y no nos toman en cuenta a veces por el discurso o por la prédica incorrecta. Cuando usted predica a Cristo, predíquenle autoridad. Ningún ser humano, ni el más rico del mundo, ni el más poderoso de este mundo se puede parar, no se puede parar delante de la presencia de Dios. Se cae, se derrite, se desaparece. Y sobre esa palabra Dios nos envía a que prediquemos su evangelio en autoridad, en amor y en autoridad. No es un juego. El poder de Dios es más poderoso que cualquier bomba nuclear, cualquier bomba atómica. Nosotros estamos llamados como iglesia a defender las familias. Estamos llamados como iglesia a hablarle a las personas y a defender las familias. Hay mucha gente, mucha familia quebrantada, mucha. Te va a la escuela y probablemente le pregunta a los muchachos de cuántos, de 40 muchachos, 37 tienen los padres separados. Tienen familias disfuncionales. Las casas no funcionan. ¿Dónde está la iglesia? Nosotros tenemos que ser la luz de este mundo e iluminar. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios te escogió para que fuera su voz. Y la voz que Dios te dio define. La voz que Dios te dio define. Y como tú eres una voz que define, tú tienes una voz de autoridad. Probablemente tú seas la única persona que muchas personas van a escuchar de parte de Dios. Y Dios te cogió en su propósito, te puso en un lugar para que tú hables, para que tú digas, para que la gente te pueda ver a Dios a través de ti. El evangelio no es juego. Dice que el evangelio es poder. ¿Y el poder de quién? El poder sublime, más alto, que es el poder de Dios. No hay otro poder por encima del poder de Dios. Amén. Así que ese escudo que protege la familia se llama honra. Si tú mantienes ese escudo en tu familia va a durar. Tu familia va a ser saludable. Tu familia va a estar en bendición. Tu familia va a estar de éxito en éxito. Tu familia va a ser como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. Cuando tú enseñas a tus hijos a honrar a las autoridades, a honrar a los padres, a honrar a los maestros, a honrar a las autoridades que tienen por encima. Cuando usted enseña ese principio a sus hijos primeramente, yo recuerdo que anteriormente había ese principio en la sociedad. Mis padres honraban a mis abuelos, que eso era lo más grande del mundo. Entonces, para mis padres, mis abuelos estaban en un lugar especial. Y la sociedad estaba más saludable. La sociedad estaba mejor. Había más alegría en la sociedad. Ahora con todo el libertinaje diabólico lo único que hay es confusión y locura.
y caos. Pero eso, esta comparación que estamos viendo no es por gusto, es porque lo dice la palabra de Dios. Lo establece Dios en sus principios. Amén. Así que levántate.